Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Buenos días, son las 6 de la mañana con 30 minutos, 6 con 30 minutos. Saludos muy especiales a todas las madrecitas que el día de ayer, desde luego, tuvieron esa oportunidad de ser, pero festejadas, ¿verdad?, por todos y cada uno de sus familiares. Así es que desde ya, pues, que le hayan pasado muy bien. Hoy vamos a, desde luego, a continuar con nuestra programación de temas importantes para que usted los tenga de primera mano. Hoy vamos a hacer una evaluación del primer año de legislación desde la perspectiva de dos diputadas del partido de la fracción del FMLN y vamos a hablar acerca de algunos temas importantes. Para este día se tiene prevista desarrollar la sesión plenaria. En ella se contempla también elevar penas por los delitos de violación. Hay otros aspectos también que se están rodeando sobre el trabajo legislativo, que es precisamente la exoneración de la posible exoneración del IVA a productos de la canasta básica, entre otros, que sin duda alguna hemos conocido en los últimos días. Quiero darle la más cordial bienvenida para hablar de estos y otros temas a Anabel Belloso, diputada de la fracción del FMLN. Gracias por acompañarnos. Bienvenida. Gracias, Ernesto. Muy buenos días. Un placer poder iniciar este miércoles compartiendo con la población a través de ustedes de estos temas de interés para el país y también pues un saludo fraterno a mi compañera Dina Argueta. Así es, en efecto. Dina Argueta también, diputada de la fracción. Gracias, bienvenida. Gracias, Ernesto. Saludos a usted que está en casita y está pendiente de esta plataforma, de todas las plataformas y de este espacio. Saludar también a Anabel y qué gusto compartir, iniciar la mañana justamente hablando contigo, Ernesto, y con la población salvadoreña. Vienen bien festejadas, ¿verdad? Sí. La verdad que sí. Fueron las consentidas el día de ayer, ¿no? Yo creo que eso debe ser permanente. Permanente, ¿verdad? Así es. A nuestras madres y ustedes como mamás. Sin ánimo de romantizar la maternidad, sí. Creo que es importante reconocer la labor que realizan las mujeres, sobre todo justamente aquellas mujeres que en las condiciones que tiene nuestro país de desigualdad, de discriminación, también ponen todo de su parte, sacrifican incluso su propia vida para que sus hijos salgan adelante. Bueno, y a propósito, ayer en el marco de la celebración del Día de las Madres, tuve la oportunidad de conocer desde dos perspectivas precisamente el rol que desempeña actualmente digamos, esa figura que no solo implica la de ser madre per se, sino que también a veces la de ser padre, sobre todo por todo el tema de la, digamos, de la disgregación que hay o toda la parte que tiene que ver con la disfuncionalidad que existe hoy en día de la familia como tal, ¿no? Claro que sí, bueno, desde mi perspectiva, y ahí quizás hablo en términos personales, no sé si Dina coincide, pero y como futura mamá. Sí, también. Bueno, creo, primero un saludo y reconocimiento a la labor que hacen todas las madres en nuestro país y que en muchas ocasiones les toca liderar solas el hogar, la crianza de sus hijos y que eso implica sin duda un doble esfuerzo. Como dice Dina, no se trata de romantizar, creo que aún en nuestro país tenemos grandes deudas para garantizar una maternidad digna, las condiciones para que las mujeres también pues que deciden o que son madres en nuestro país tengan esas condiciones. Creo que es importante tener eso claro, ¿verdad? Para poder seguir trabajando desde los espacios que corresponden para poder dar esas condiciones a las madres de familia. También decirles que son seres humanos que obviamente se entregan de manera incondicional a sus hijos, a sus hijas, pero que también tengamos en cuenta eso, que las mamis se cansan, que las mamis tienen derecho al descanso, a que las consintamos, a que también colaboremos desde nuestros hogares en todas las tareas, que es algo que creo que a veces lo dejamos de fuera porque siempre les damos o les asignamos ese rol de superheroínas, que lo son, y nadie lo puede negar porque lo hacen con toda esa entrega y amor, pero creo que es importante eso, que todos asumamos de manera también responsable los roles que nos corresponden para que esa labor de crianza, que es fundamental para nuestras sociedades, pues sea también, digamos, que se le quite un poco de carga a nuestras mamis, que también
también lo merece. Y que que se cambie esa modalidad antes de regalo que se tenían, una plancha. Sí. Sí, Ahora para debe ser ellas. volcarle amor. Sí, yo creo que tiene que ver también. Creo que eso es bien importante, con ¿no? el Perdón tipo un de poco sociedad. Esperamos que no pero es cierto, no hayan sido esos los regalos. Sí, que a lo real una plancha. Sí. Yo creo que no vaya un merecido reconocimiento para la mujer per se, independientemente de ser madre. Yo creo que lo importante es reconocer, como ustedes bien dicen, ha habido un empoderamiento importante, ¿verdad? Y sobre todo el respeto que se merece la persona, el hogar, el matrimonio, en fin, yo creo que eso es bien importante encerrarlo en todo esto. Pero bueno, después de reconocer ese punto favorable en el marco de lo que fue el día de ayer, la celebración, me gustaría conocer también desde su perspectiva una evaluación del primer año de gestión. Sé que no ha sido fácil porque lo que hemos visto es precisamente una serie de reclamos, de demandas en cuanto a tener voz y voto en propuestas importantes en el ejercicio legislativo. A ver. Bueno, quizá hay que empezar trayendo a cuenta y recordando a la población el compromiso que como diputadas electas del FMLN, ¿verdad? La población que confió en el FMLN, en los departamentos que representamos, y la plataforma legislativa que también fue parte, digamos, de la propuesta que hicimos como partido para las elecciones del año pasado y que nos permitió también tener este espacio, sigue firme ese compromiso que desde el 28 de febrero, luego de los resultados, pues teníamos claro y fuimos construyendo, digamos, cuál era la ruta y qué camino íbamos a trazarnos para el trabajo legislativo en un contexto que definitivamente no habíamos tenido como país, al menos desde la firma de los acuerdos de paz en 1992, donde un partido político por sí solo pues tiene los votos para tomar las decisiones. Y en ese sentido, nosotras, al menos, ¿verdad? Y como FMLN, tenemos la claridad de que hay que ejercer un rol contralor desde la Asamblea Legislativa, alzando la voz cuando haya que hacerlo, denunciar aquellos abusos, y lo pusimos en práctica, se puede decir, desde el primer día, ¿verdad? El 1 de mayo del 2021, pues marcó justamente el rompimiento de ese rol que es básico en todo proceso democrático entre órganos de Estado, y que la Asamblea Legislativa, pues dada su composición mayoritariamente oficialista, lo iba a perder. Entonces corresponde a quienes estamos desde los partidos políticos que no formamos el bloque oficial ejercer esa Contraloría, pero también asumimos un compromiso, y eso la población lo sabe, no dudamos desde el primer momento seguir de manera propositiva presentando iniciativas, y en eso pues hemos coincidido con la compañera Dina Argueta desde el primer momento, ¿verdad? En representación del FMLN, presentando propuestas de cara a solventar las demandas de la población, a dar respuesta a esos problemas que aquejan a nuestra población en el día a día. Iniciamos desde los primeros meses en esa dinámica. Hay que decir que en este primer año, al menos en las iniciativas que nosotros hemos presentado y coincidido, son más de 20, que más 20 adelante, propuestas, más que son... de 20, 22 creo yo exactamente. Más adelante podemos enlistar algunas, que es importante. Y concurrente sobre la base de algunos temas que incluso plantean otros partidos, porque veía que una discusión, por cierto, de lo que se hicieron ayer con relación a exonerar el tema del IVA. Arena dice que ya lo había propuesto, también Claudia Ortiz también que ya lo había propuesto. Es decir, hay elementos que concuerdan en todo esto, ¿no? O por lo menos intenciones. Bueno, en eso hay que decir algo. Nosotros hemos también procurado y atendido, digamos, demandas de sectores. Muchas de nuestras iniciativas, yo creo que la gran mayoría, vienen acompañando a los sectores que pues se acercan a nosotras, confían en nosotras, trabajan en conjunto las iniciativas para que las presentemos. Y uno de los temas que ha sido sensible y ha sido una de las demandas permanentes de la población, y eso es desde el año pasado, no como el gobierno trata de hacerlo ver, que desde que estalló el conflicto entre Ucrania y Rusia, ¿sí?, se puso peor la situación económica, ¿no? La gente, la familia salvadoreña tuvo y ha tenido impacto en su bolsillo, en su poder adquisitivo desde el año pasado. Y ante eso, pues nosotras también, ¿verdad?, presentamos diferentes iniciativas. La exoneración del IVA, por ejemplo, al combustible, la presentamos en julio del año pasado. Se tildó que era una iniciativa populista, pero al final el gobierno tuvo que reconocer y asumir
Lastimosamente se tardó un poco, ¿verdad? Más de casi un año después de que la población ya resentía lo del alza de los precios, a tomar medidas que son insuficientes, que lo hemos señalado también, y que por eso es que surgen iniciativas similares que sin duda buscan dar respuesta. Otros partidos, como muy bien se ha señalado, desde el año pasado también vienen presentando. Han ido en esa misma línea, sobre todo porque se reconoce de que la situación en esos temas en particular que se han abordado, sin duda alguna merecen una atención importante, ¿no? El tema del combustible y cómo esto se traduce en un efecto cascada per se sobre los precios de la canasta básica, sobre temas que son de mucha utilidad para el uso diario, ¿no? Sí, y es que yo creo que es importante decir, sobre todo a la población que siempre está pendiente. Yo debo iniciar diciendo de que la problemática económica que impacta a la familia salvadoreña es grave. Y muy poco se ha hecho para visibilizar esa problemática que tiene la población. Porque pareciera que vemos el tema económico solamente de cuántos millones necesita el gobierno. Y esa no es la problemática solamente económica, esa es la mala gestión que tiene, en este caso, el Ejecutivo en el tema de saneamiento de la finanza. Pero ¿qué está pasando y cómo impacta esas malas decisiones en la economía de la gente? Asumiendo ese rol, hemos, como ya también mencionaba Anabel, propuesto diferentes iniciativas, que en muchas de estas vamos a coincidir con otros grupos parlamentarios, y yo creo que eso es importante, porque significa que estamos escuchando lo que la población está diciéndonos en las calles, lo que la población nos está diciendo en las comunidades. Entonces, cuando hablas de que hay una problemática por el alza de los precios de los combustibles, cuando hablas de que es necesario ahora que ya está iniciando la época agrícola, que los precios de los insumos agrícolas, el agricultor, el que se encarga de poner nuestra comida en el súper para que nosotros la llevemos a la mesa de nuestros hijos e hijas, entonces sea accesible, yo creo que nos debe de ponernos a todos y a todas a discutir sobre esos temas. ¿Han tenido ustedes ese acercamiento, Dina, con estos sectores? Sí. ¿Les han expresado lo que está pasando? Sí, definitivamente, y justamente para el caso, nosotras el año pasado también presentábamos una propuesta integral que es para establecer los precios de referencia de los insumos agrícolas. ¿Sí? Porque está bien establecer precios, o mejor dicho, quitarle el IVA a estos productos, pero esto puesta a disposición por cuánto tiempo es, 3 meses, 6 meses, 1 año, cuando debe de ser el Estado en su conjunto, a través de sus diferentes instituciones y competencias, quien debe de regular estos precios mediante una ley que responda no solamente al alto precio de los insumos que están sintiendo nuestros agricultores, sino con el tema de la comercialización. Fíjate que nos decía alguien, yo tengo bastante contacto con los agricultores, específicamente en el departamento de San Miguel, y me decía en un cantón un señor, mire, me decía, fíjese que para producir una manzana yo necesito $1,000 por lo menos, pero esos $1,000 cuando ya la manzana, a como están los precios ahorita, ya no me va a dar los $1,000, es decir, el agricultor ahora no está produciendo ni siquiera para la subsistencia, porque no le alcanza. Entonces, de ese contacto que hemos tenido con la gente, nacen estas propuestas. La Asociación Nacional de Trabajadores Agropecuarios, con las mujeres, o sea, nuestras iniciativas, si bien es cierto, somos quienes damos esa iniciativa de ley, pero son construidas con la población. ¿Y esta de exonerar el IVA que se presentó, viene con ustedes o viene por separado también, en este caso por la otra parte de la fracción, ¿no? ¿Cómo entra esto? Porque esto me lleva también a hilvanar otro tema, el tema de la unidad del partido, la unidad de la fracción, que es un tema que está ahí, no me lo estoy inventando, ¿no? Que por cierto salió a relucir en el contexto de la intervención de la prensa en su momento, ¿no? Sí. Bueno, en este caso la presentaron los compañeros que forman parte también del grupo parlamentario. Creo que ha cambiado ya la dinámica de trabajo que ellos habían considerado desde un inicio, donde pues ellos habían planteado
que veían que el camino de estar presentando iniciativas quizás no era, digamos, el de este momento. Sin embargo, por lo que se vio la semana pasada, puede ser que, digamos, han reflexionado al respecto y van a iniciar acompañando diferentes iniciativas. Habrá que ver, ¿verdad? Creo que en eso, obviamente, ya se ha dicho, el contenido es similar a otras iniciativas que hayan estado y obviamente lo que se debe promover o procurar y realmente tratar de hacer la incidencia es que se estudien estas iniciativas, porque hay que decirlo, en este contexto que hoy vivimos desde la Asamblea Legislativa, donde hay digamos, un rompimiento del rol que debe ejercer un órgano de Estado como la Asamblea, donde la deliberación, el debate, la discusión sobre la base de argumentos debe de ser justamente lo que esté privilegiado, no se da. Y en esto voy a sumar algo. Hay iniciativas que, a pesar de que se han presentado, no han pasado a formar parte de la agenda para ser distribuidas a sus comisiones. En este caso, igual nosotras presentamos algunas, las últimas que hemos presentado, una el 8 de marzo en el contexto del Día Internacional de la Mujer, para una ley especial que regule el trabajo doméstico, el trabajo del hogar remunerado, y hasta la fecha no ha sido colocada en agenda. De igual forma, a la par del anuncio de las medidas que el Ejecutivo hiciera alrededor del tema económico, que nosotros hemos dicho son insuficientes, también presentamos un pliego de digamos, disposiciones transitorias de alivio y de ahorro económico para sustentar aquello, digamos, que se deje de percibir por parte de la exoneración de impuestos que está vigente todavía, ¿verdad? Y que podía ser, digamos, parte de la contribución que desde las instituciones del Estado se dé, porque el gobierno manda que la gente se apriete el cincho, pero el gobierno, ¿qué hace? Siguen existiendo gastos onerosos en publicidad, el tema de viáticos, el uso de los combustibles, de los vehículos nacionales, y eso incluso desde la Asamblea Legislativa, desde el ente administrativo y también desde las jefaturas de los grupos parlamentarios, y esa iniciativa no ha sido tampoco puesta a disposición para que se analice si es que al final, como estas, que ya habían otras iniciativas similares y que tampoco han sido discutidas, sino que en algunos casos, si es que pasan a comisión, duermen el sueño de los justos o las mandan a archivos, se descartan sin debatir, sin discutir. Creo que es una pena, porque al final a quien le hacen, digamos, el daño, a quien afectan, es a la población que espera que como funcionarios en estos espacios estemos tomando decisiones a favor de la gente. Y aquí yo voy a aprovechar para decir algo. Se trata en reiteradas ocasiones en el discurso oficial, y que obviamente repiten los diputados desde la Asamblea Legislativa, que si hacemos una valoración de este año, se les puede caracterizar como los que aprietan el botón sin decir nada, sin cuestionar, sin tener el valor de tener criterio propio y poder disentir en algún momento cuando se ve que lo que se va a aprobar no es a favor de la gente. Hay que decirlo, no debaten, no discuten o no te dicen esa iniciativa no. Porque no es para el favor de la gente, sino que únicamente no la ponen en discusión. Ahí afectan a la población, no nos afectan a nosotros como FMLN o como diputados. Voy a regresar al tema de la presentación de esta pieza para exonerar del cobro del IVA de productos de la carne. ¿Por qué solo Jaime y Marlene Funes estuvieron y no estuvieron ustedes acompañando esta pieza? Bueno, mira, yo creo que es parte... ¿Es evidente la división? ¿Es esto? Veámoslo así de manera muy tajante y directa en la pregunta. El secretario ¿Sí? se le pregunta. Yo creo, o sea, que ahí... ¿Tienen dos rumbos diferentes? ¿Piensan diferentes entre ellos y ustedes? Estuvo presente hasta el secretario general del FMLN. Creo que él podría tener quizás un mayor análisis sobre el tema. Obviamente no podemos nosotros negar que hay diferencias muy marcadas dentro de la fracción. Y eso no es de ahora, justamente tiene a la base ya el inicio de esta legislatura. ¿Y qué es eso? El tema de que no están de acuerdo, el método todavía sigue siendo el factor por el cual ustedes no están de acuerdo en la representación que tiene Guevara, por la forma en cómo fue electo. Eso es parte de, pero no es... O hay una esencia de análisis y discusión de puntos de partido, incluso diría yo. Tiene más a la base, Ernesto, creo yo, la diferencia de opinión en cuanto al rol que debemos jugar en el momento actual.
justamente nosotras creemos, y para muestra lo que te decíamos hace un rato, o sea, nosotros somos de la idea que los diputados en la Asamblea Legislativa no solamente debemos de llegar a sentarnos, apretar un botón, a decir que no, a decir que sí. O sea, también debes de proponer, debes de discutir. Entonces, justamente ese tema fue y ha sido una contradicción entre nosotros. ¿Por qué? Porque los demás compañeros, incluyendo el jefe de fracción, eran de la idea de que para qué estar presentando piezas. Entonces es parte de tu rol como diputado ser propositivo, atender las demandas de la gente. Ahora, si no se quiere asumir en ese momento, pues qué mal, pero mi rol es ese, la población me eligió para eso. ¿Y por qué no presentarla? ¿Bajo qué argumento? Pues que dice porque no van a pasar. Que porque, o sea, por el tipo de correlación de fuerzas que no va en... Sin embargo, yo creo que, mira, la oposición como tal existe en todo proceso, existe oposición. Entonces, y eso no significa que ser oposición no sea una oposición propositiva, que argumente, que debata. Pero más allá de eso también, Ernesto, creo que tiene a la base estas diferencias, justamente es eso, la visión de cómo nosotras y nosotros creemos que el FMLN en la fracción parlamentaria debe afrontar este momento. Justamente desde el inicio de esta legislatura nosotros dijimos que, al menos con Anabel hemos coincidido en eso, no íbamos a acompañar ningún financiamiento, en este caso en calidad de préstamos para el Ejecutivo. ¿Por qué? Primero, por la crisis que el mismo gobierno tiene en no tener la capacidad de sanear las finanzas públicas y ver como una forma de salir al paso solo fuentes de financiamiento externas para asumir sus compromisos. Entonces eso no puede ser así. Los compañeros son de otra idea. Los compañeros son de otra idea. Ellos han votado por préstamos, han acompañado. Entonces hemos tenido a la base esas contradicciones, más allá también que no podemos negar que al interior de la misma fracción y de la misma dirección no hemos coincidido, obviamente, en un planteamiento donde creemos que para construir debes de escuchar a todos. Y yo creo que siendo del FMLN sería incoherente de mi parte ser del FMLN y volverme sumisa. Es decir, la unidad no se construye de esa manera. Estamos haciendo esfuerzos por salir en unidad con compañeros y compañeras al interior del partido, pero la unidad no se ve reflejada simple y sencillamente si el otro se va a someter a mis decisiones. ¿De qué impacto tiene esto y qué alcance va a tener? Sobre todo cuando cualquiera podría preguntarse, bueno, entonces, ¿y el partido qué camino lleva? ¿Hacia dónde va a llegar así? Bueno, creo que uno de los retos y desafíos que enfrentamos justamente ahora es eso, porque también existe, digamos, diversidad de opinión o diferentes visiones en cuanto al momento histórico que se vive, a cómo enfrentarlo. Creo que aquí quien tiene la sabiduría siempre es la militancia. Al menos nosotros hemos procurado el ejercer nuestras funciones desde la coherencia de cómo nos definimos, que somos un partido de izquierda, un partido revolucionario, en representación, en primer lugar, de esa militancia que confía en nosotros desde los territorios, desde nuestros departamentos, que también es la primera que nos señala si en algún momento ve que no estamos actuando conforme a lo que se espera que el FMLN sea en este momento histórico. Eso creo que la militancia lo ha venido señalando, lo ha venido exigiendo. Ambas también formamos parte de los organismos de dirección nacional del partido, es decir, este es un debate permanente y creo que lo que el partido debe seguir haciendo es procurando que sobre ese debate se ponga en el centro los aspectos comunes, pero es lo que se dice, o sea, la unidad no es solo porque se proclama o solo porque queda por escrito en un papel que se construye, eso es algo permanente, teniendo en cuenta también la realidad pues del partido y que no ha sido, digamos, nunca fácil tampoco, pero que hoy hay un contexto que exige justamente, o que al menos la militancia espera que con claridad este FMLN juega el rol que la historia demanda ante un escenario donde hay un gobierno autoritario que viola derechos y que no, digamos, no debemos tener una actitud pasiva, sino que justamente
poder, ¿verdad? Con valor, con coherencia, determinación, jugar ese papel. Hay dos agendas, hay dos tipos de agenda entonces en estos dos grupos. Son 4 los que integran la fracción, ¿sí? Mira, en al menos este caso, eso es lo que decía, eso lo decía uno de ellos, ¿no? Decía, ellas tienen una agenda para ella. Paralela, dijo, y sería bueno paralela. Explicaran qué es agenda paralela, porque al final, incluso, ¿verdad?, los temas que se han definido desde, digamos, una composición mayoritaria de algunos de los organismos del partido, donde está el tema económico, está el tema, bueno, del medio ambiente, el tema de pensiones, o sea, es la agenda incluso de nuestra plataforma. ¿Es una agenda común a criterio de ustedes en términos de lo que han venido manejándose en el pasado? Porque son temas no nuevos, son temas. Es que ese es el punto, ¿verdad? Yo creo que al final sería bueno que ampliaran y explicaran a qué se refieren, porque al final a esa agenda paralela. Son temas que responden a las demandas de la gente, responden a la plataforma que hemos presentado, incluso a la agenda estratégica que se ha planteado desde el partido. Entonces, es digamos, un poco penoso que se dé ese tipo de declaración, porque al final no es eso, ¿verdad? Nosotros hemos procurado siempre estar, digamos, acorde a la exigencia del momento, coherentes a eso, y no solamente desde una visión electorera o porque creer que así nos conviene. Viene el caso en el contexto de la evaluación del trabajo legislativo que estamos haciendo, pues es decir, bueno, o sea, un año... debes de evaluar afuera, pero también ver qué es lo que ha pasado. Yo creo que este es un tema que no lo habíamos incluso abordado. Yo por lo menos estaba esperando a ver realmente qué es lo que verdaderamente está pasando, pero con estas declaraciones, incluso que sale al paso el mismo secretario del partido, Óscar Ortiz, a decir que niega que haya división, pero que sí hay dos visiones diferentes en una fracción. Es una división, o sea, no tiene otro nombre. Sí, camina como pato. ¿Y qué? Habla como pato. Hay cosas que son, pues sí, no se pueden negar, obviamente. Y lo que está a la vista de la población, haríamos en tratar de no reconocer esa situación. Pero ¿a dónde nos va a llevar eso, Dina? Esa es la gran pregunta. Mira, yo debo decir, y yo, igual que Anabel, lamento ese tipo de posiciones de una jefatura de fracción. Creo que los cargos y los puestos se validan en el trabajo, se validan en tu trabajo a diario. Entonces, no querés validar una posición que te han delegado, que te dieron, basado en calificativos a otros compañeros. Yo creo que querer hacer sentir la autoridad no es de esa manera. Y al menos con nosotras tampoco funciona así. Porque alguien podrá decir, bueno, claro, somos mujeres, pero mujeres que conocemos cuál es nuestro rol, cuál es este momento que debemos de afrontar, y si nuestra jefatura de fracción no está de acuerdo con nuestras propuestas, con nuestro trabajo, al final quien lo debe de valorar es la militancia, la expresión política, y es la población. La expresión política del partido la tienen ustedes. Entonces, la representación política en la Asamblea Legislativa la tienen ustedes. Somos del FMLN, fuimos electos por el FMLN, hacemos nuestro trabajo con la agenda también programática del FMLN. Por eso te digo, creo que yo creo que la situación va en querer validar un cargo que al momento no has podido asumir de la mejor manera. Entonces, y no se construye de esa manera. Entonces, lamentablemente, pero mira, esa situación nos va a detener a nosotras, no, porque parte de nuestro trabajo y nuestro compromiso lo hemos asumido con la gente, no con un puesto, no con un cargo, no con una jefatura directamente, y vamos a seguir trabajando en ese sentido, que la población va a ver esa situación, sí, definitivamente, pero yo sí creo, habría que escuchar principalmente a qué se refieren, en este caso, el secretario general y la jefatura. A la agenda paralela, ¿sí? Sí. La famosa agenda paralela. 6:59, una pausa y regresamos con más. Este día se tiene previsto, por cierto, lo mencioné al inicio del programa, la Comisión de la Mujer avaló incluir dentro de la agenda aumentar la pena en una tercera parte si el delito se comete contra adultos mayores. Este tiene que ver también con 12 años de cárcel por violación sexual y 30 años
si el agresor es un pandillero. Es un tema muy importante que vamos a aprovechar a hablarlo también acá con nuestras invitadas en una evaluación que estamos haciendo del trabajo legislativo desde la perspectiva de ellas y de la agenda de ellas. Bueno, porque así se maneja, ¿no? Pero dentro del papel, el rol como paralela, agenda paralela. Dentro de la agenda paralela de ellas, ¿no? Vamos a la pausa y regresamos. No, es mentira. Estamos hablando del trabajo legislativo. Pausa y regresamos. Este programa es presentado por Econoparts, 50 años haciéndote llegar lejos. Bueno, gracias nuevamente a nuestros amigos de Econopar, líderes en venta de repuestos automotrices de calidad mundial. Gracias a ellos que en el marco del cumplimiento de sus 50 años, felicidades a los amigos de Econopar. Vamos a conocer cuál es el estado del tráfico a esta hora, el reporte a esta hora de la mañana. Vamos a viajar hasta el sector del Pedregal para que usted conozca cómo viene esa carga vehicular desde el sector de la Chiltepán, bajando y conectando hacia lo que sería el sector del redondel Naciones Unidas o el paso a 3 niveles que conecta varias arterias, ¿verdad? Así es que usted tome en consideración cómo está el tráfico a esta hora de la mañana por este importante sector de Ciudad Merliot, buscando el sector de la Chiltepán, allá al fondo como podemos apreciar. Y por eso pues, agradecemos a nuestros amigos de Econopar, 50 años para que tú llegues donde quieras llegar. Este programa fue presentado por Econoparts, 50 años haciéndote llegar lejos. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Nos acompañan Anabel Belloso y Dina Argueta, ambas diputadas de la fracción del FMLN, y estamos haciendo una evaluación del primer año de gestión de la legislatura. Y hemos hablado precisamente sobre los aspectos que en su momento han rodeado el trabajo que han venido desarrollando, y tocábamos muy en particular el énfasis de la división, las dos visiones que existen dentro de la fracción que la conforman 4 diputados y las perspectivas que se puede ver de cara a un proyecto político de unidad de cara a las próximas elecciones. ¿Qué impacto esto puede tener ya si lo vemos desde ese punto de vista como para presentarse como partido político? Bueno, yo creo que al final, lo decíamos hace un momento, la unidad no es algo automático, se debe construir, no es sobre la base de las imposiciones. Creo yo que algo de lo que se señaló mucho en otros momentos, incluso por quienes ahora también están dentro de espacios de conducción nacional, para llegar en ese espacio fue en algunos momentos cuestionar o criticar lo que sucedía en otros momentos dentro del partido en términos de imposiciones. Yo creo que tenemos también la oportunidad de cara a la militancia de dar pasos en ese sentido, desde el reconocimiento de la diversidad o de los diferentes puntos de vista o visiones que puedan existir en lo interno, también obviamente poder llegar a eso común que nos permita avanzar y jugar ese rol. Es que la unidad, también podemos decir, no se puede romantizar en decir, nos unimos, vos venite para acá y hacé lo que yo digo. Y creo yo que eso es lo que ahora justamente está representando un gran reto, pero al final la militancia desde los territorios, desde las conducciones territoriales y así a niveles, digamos, de departamento, de conducción nacional, pues existen esos grandes retos. No puede ser que repliquemos en lo interno aquello que también cuestionamos afuera, ¿verdad? En el tema de ser autoritarios, de tratar a pura imposición, avanzar. Creo yo que ahora podemos, así como el Frente lo ha hecho en otros momentos, en otras circunstancias, también difíciles, incluso desde su mismo origen, poder encontrar eso. Lo que sí creo que es importante, que en el centro debe estar la claridad del contexto en el que estamos ahorita, el que atravesamos y contra quién nos enfrentamos. Pero si desde ahí parte, digamos, la diversidad o las visiones diversas o diferentes, pues es bien complejo. Pero creo yo que la militancia exige que se procure trabajar, y por eso yo digo, la sabiduría de la militancia es tan grande que justamente ellos han venido por lo menos exigiendo de parte de las autoridades, de quienes estamos en estos espacios, que seamos contundentes, que propongamos, que juguemos el rol que el FMLN le corresponde. Pero si hay algunos que quieren ser tibios, que no asumen ese rol,
pues también van a tener, digamos, les va a pasar factura a la militancia, y ojalá que no sea a nivel de todo el partido, porque el FMLN tiene vigencia y debe jugar un rol en este momento. ¿Qué tan consecuente está siendo el partido, pregunta un televidente acá, con lo que se está haciendo desde la perspectiva del ataque frontal a la seguridad? El estado de excepción, por ejemplo, ha dado buenos resultados, ya hay alrededor de 28,000 personas capturadas, y seguramente Ernesto dice acá, algunas no lo están, pero en su mayoría hemos visto que son delincuentes. Tus invitadas apoyan, consideran las declaraciones de Medardo González en el contexto de la marcha del 1 que invitó a los familiares a protestar precisamente contra estos, que si ustedes apoyan esa declaración. Mire, creo que ahí se descontextualizó lo que se quiso plantear. Nosotros hemos sido claras, incluso la votación alrededor de los regímenes de excepción ha sido en abstención, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros decimos hasta el tema de obviamente la votación es una decisión que tiene a la base lo técnico, pero también lo político, y en este caso creemos, y lo hemos sostenido desde el inicio, que para enfrentar la criminalidad, para poder ir detrás de quienes están vinculados a las pandillas o que han cometido delitos, pues hay un marco normativo. Está la ley antipandillas, el mismo Código Penal ya establecía también el tema de penas, y en fin, hay una normativa que avala. Algo acá, solamente quiero decir algo aquí, y que desmentimos categóricamente que se trate esa posición de ser una posición que defienda a los criminales. Eso es falso, como también lo es tratar de decir que el llamado a aquellas personas que son inocentes, que sus familiares inocentes, que nada tienen que ver con el crimen, con el cometimiento de un delito, son víctimas de, digamos, esa discrecionalidad de la aplicación de un régimen de excepción, salieran y se pronunciaran, es otra cosa. No es cierto que se haya hecho un llamado. A ver, pero él es evidente, donde es claro en decir que los familiares de las personas detenidas que salieran a marchar. Pero no es la generalidad. Creo yo que ahí el error tal vez fue no haber hecho la excepción o aclaración, porque además luego se trató de criminalizar una expresión que es legítima del pueblo. Porque eso trajo consigo una avalancha de críticas hacia el partido, es decir, en términos de decir que el partido estaba en su momento defendiendo a los delincuentes. Mira, y es que yo creo que hay una agenda establecida para hacer vernos a nosotros como FMLN y en términos generales a la oposición. ¿O será por sus mismas palabras? Como que a veces defensores de... Mira, yo creo que hay situaciones donde se asumen de manera individual que así se deben de afrontar también. O sea... Ustedes no defienden criminales, ¿no? Eso debo de decirlo. No. ¿Sí? No, jamás. Pero ¿qué quiero decirte yo con esto? ¿Por qué? Porque ha habido una narrativa desde el Ejecutivo para hacer ver que aquellos que no votan como ellos quieren en la Asamblea son los defensores de. Entonces, y eso es totalmente falso. Primero quiero decir que mi rol como diputada, mi facultad como diputado o diputada de la Asamblea Legislativa, justamente me da la posibilidad de analizar, de comprender y de saber por qué voto y por qué no voto. Y cuando hablamos del tema de la seguridad, Ernesto, yo quiero ser bien enfática en esto. Nosotras estamos a favor de la seguridad. Creemos que debe de ser un tema que se debe de afrontar de manera inmediata. Lamentablemente, debo decir aquí, y el gobierno tiene y ha tenido todas las herramientas posibles para combatir el tema de la seguridad, de la inseguridad. Entonces, ha tenido la ley antipandillas, que esa no se aprobaba ahorita. Entonces, esa viene desde hace muchos años. Tiene las herramientas y ha tenido las herramientas necesarias para combatir. ¿Ven positivo el estado de excepción y las capturas que se tienen? En lo que sí creo que ha existido un exceso es con el tema de los regímenes de excepción. El régimen de excepción no es para las pandillas. Entonces, lo que han aprobado es para limitar los derechos a la gente, porque la posibilidad de llevarse presos a los mareros la ha tenido siempre el gobierno. Lamentablemente tuvo que esperar 3 años para darse cuenta. Esa pregunta yo se la hice también a muchos abogados y me dicen de que con un estado de excepción ya no necesitan la burocracia que antes necesitabas para poder tener la autorización de un juez para poder sacar un delincuente. pero vas a estar en estado de excepción permanente.
O sea, el país no Si puede me lo, estar en un si me estado lo de pregunta un percepción. salvadoreño promedio, me va a decir, prefiero tenerlo así a no tener delincuentes en la calle como estaban, Es que o no, libres. sí, pero es que yo creo que hay una mala interpretación, Ernesto, porque ¿Sí? no es el tema de la inseguridad, insisto, las herramientas, los controles, los mecanismos, los recursos para combatir la inseguridad que afrontan los salvadoreños, que ha sido un flagelo de años, esas las tiene y las ha tenido el gobierno. Entonces, no las ha tenido desde hace 2 meses. Las han tenido los gobiernos anteriores Las han también, y, tenido todos los nadie gobiernos. había hecho Las lo han que se ha tenido hecho todos ahorita. los gobiernos. Este ha tenido los recursos que quizás no tuvieron otros gobiernos, pero las herramientas han existido ahí. Ok, pero Entonces, y nos queda claro a nosotros que ya hemos tenido experiencia en el país. Mira, existen manos duras, súper duras, extra duras, y luego vienen incluso regímenes especiales, medidas extraordinarias, y llegamos nuevamente a esta situación, porque afrontás el problema en lo inmediato. Entonces, pero ¿cuál es la raíz de ese problema? queda Que es claro. la pobreza, es la exclusión, Que es es la otro tema más. marginación, que son temas estructurales. Ok. Y en cuanto a este día, por cierto, está la sesión plenaria, ¿verdad? Que se perfila, digamos, incrementar a 12 años de cárcel por el tema de violaciones. ¿Van a dar sus votos ustedes? Sí, ¿Cómo ven este tema? Bueno, en este como en otros casos específicamente que se han analizado desde la Comisión de la Mujer, hemos acompañado. Se trata del incremento de penas a través de una reforma al Código Penal, creo que en el artículo 158 y 162, ¿verdad? Sí. Que pasa de la pena actual, que es de 6 a 10 años, Sí. de 8 a 12. Es uno de los puntos que debe ser, digamos, no estamos en contra, lo hemos acompañado Sí. en otros momentos, hoy lo vamos a acompañar. Sin embargo, siempre es bueno señalar que debe construirse una agenda común a favor de las mujeres, de sus derechos, y todavía no vemos que, digamos, que desde la Comisión de la Mujer realmente se asuma esa perspectiva integral. También se ha limitado únicamente al tema de incremento de penas, pronunciamientos, pero hay otras demandas de las mujeres que están ahí, e incluso también iniciativas que están dentro de la comisión que no se ponen en la agenda, y que yo creo que es bueno traer a cuenta en este momento para que desde esa comisión, desde las organizaciones de mujeres, así como han venido en exigencia permanente de los derechos, se siga haciendo la incidencia para que la comisión también atienda esas otras demandas. Pero en este caso puntual vamos a acompañar, así como lo hemos hecho en otras ocasiones, y ahí también yo hace un rato quería decir, se trata muchas veces de satanizar o de decir de que nosotras nos oponemos por oponernos, no votamos. Miren, cuando las cosas han ido orientadas a dar respuesta realmente a las problemáticas, los hemos acompañado. El problema de esta Asamblea Legislativa, en su mayoría de Nuevas Ideas y sus aliados en este primer año, es que quizás el 90% o un poquito más de las iniciativas aprobadas han ido orientadas a satisfacer una agenda particular de intereses del gobierno. No hay, y no hay mucha discusión. Ustedes han dicho que no hay discusión. No, ¿verdad? esa es otra de las características, no hay discusión. Entonces solo quería hacer ese enlace porque reafirmamos nuestro compromiso como diputadas del FMLN de seguir de manera coherente ejerciendo ese rol, ¿verdad? También rindiendo cuentas y transparentando el ejercicio de nuestras funciones, como es una práctica que ha sido, digamos, abanderada siempre por nuestro partido. Ok, el tiempo se me fue. Yo quiero agradecerles que nos hayan permitido conocer desde la perspectiva de ustedes sus valoraciones del trabajo a un año legislativo y algunos aspectos puntuales que hemos aprovechado tratar y que tienen que ver precisamente con temas de coyuntura. Así es que muchísimas gracias por haberme acompañado. Vamos a estar a la expectativa también de lo que venga en curso durante la sesión plenaria y sobre todo también del desarrollo mismo que tenga el trabajo de ustedes políticamente. ¿Les parece? Gracias. Gracias, Ernesto. Dina. Gracias también a Gracias. Anabel. Vámonos a la pausa. Cuando regresemos vamos a hablar de un tema importante también para el país. Vamos a hablar acerca de la convocatoria que ha hecho la Universidad de El Salvador para el ingreso de nuevos estudiantes, pero vamos a ver en su análisis y en su esencia cómo está la formación de los estudiantes que buscan la educación superior y qué ofrece la educación superior. Un tema muy apasionado, muy importante si queremos hablar de desarrollo para el país. Así es que estará con nosotros el maestro Raúl Lasgúnaga, vicerrector académico de la Universidad de El Salvador. Así es que acompáñame. Calidad certificada Top Tier. Texaco con Tecron. Libera tu potencial.
Gracias a Texaco con Tecron, nos vamos también a otro sector importante, ahora ya con una actividad empresarial, ¿verdad? Después de tener el día de ayer el asueto pertinente en dedicación a las madres, veamos ahora estas imágenes que nos ponen desde luego, en relieve lo que significa el tráfico a esta hora de la mañana, especialmente en este sector de la Avenida Jerusalén. Ahí usted aprecie muy bien para que pueda tomar vías alternas si piensa trasladarse a un sector donde no pueda tener ningún tipo de contratiempos. Recuerde, llene su tanque y descubre que solo Texaco con Tecron te da más kilometraje. Esto gracias a su aditivo limpiador Tecron, que mantiene limpio tu motor, brindando un mayor desempeño para su vehículo. Si usted me pregunta, ¿ahorro en cada kilómetro? Por supuesto, solo con Texaco con Tecron. Esa es mi respuesta. Pausa. Calidad certificada Top Tier. Texaco con Tecron. Libera tu potencial. Gracias. Quiero darle la más cordial bienvenida al doctor Raúl Asgúnaga, vicerrector académico de la Universidad de El Salvador, con quien vamos a hacer una evaluación sobre el tema de la educación superior, el ingreso, la convocatoria que se hace para nuevos estudiantes y otros aspectos medulares que tienen que ver con este rubro. Gracias por acompañarnos, doctor. Bienvenido. Gracias a usted, licenciado Ernesto López, por darnos este espacio. Un cordial saludo para la comunidad universitaria, para los padres de familia, para el pueblo en general que está pendiente de esta entrevista, la más vista seguramente de la televisión salvadoreña. Muchísimas gracias por su comentario. Universidad de El Salvador inicia periodo de inscripción del nuevo ingreso 2023. Esto trae consigo, despierta muchas inquietudes, saber quiénes, cuántos pueden llegar a tener ese derecho de ingreso a la universidad. ¿Sí? Bueno, sí. Recientemente, el día 9 de mayo, el lunes pasado, lanzamos la convocatoria ya para los bachilleres graduados de nuestra universidad, graduados de educación media, y para todos aquellos estudiantes que están en el último año de bachillerato que desean someterse al proceso de ingreso a la Universidad de El Salvador. La Universidad de El Salvador es la única universidad pública del país y desde el 2020 tenemos la posibilidad de ser la única universidad en el país que también es gratuita en sus cuotas de escolaridad y de matrícula. Entonces, ¿quiénes pueden optar a ingresar a la universidad? Todos los estudiantes de último año de bachillerato, ya sea de instituciones públicas o privadas, y todos los bachilleres que ya son graduados, que en años anteriores intentaron ingresar o por alguna razón no han logrado un cupo en nuestra institución. Les hacemos un cordial llamado para que se aboquen a nuestra página web, a los distintos portales y la comunicación, las redes sociales de nuestra universidad, ya que desde el 9 de mayo hasta el 30 de septiembre es el periodo para poder aplicar al ingreso universitario 2023. Estamos hablando de el 30 para adquirir registrar los datos. Registrar datos. Son una serie de pasos. El primer paso es ese, registrarse en la plataforma, que para ello solo se necesita colocar el número de DUI, si es mayor de edad, o el número de carnet de estudiante que el Ministerio de Educación ya le asignó. Posteriormente, subir una fotografía personal. Dependiendo cuando se admite la solicitud o el registro, viene el proceso para la convocatoria del examen, que está programado para el 8 y 9 de octubre, ¿no? Correcto, ese es el primer paso, la captura de datos. Colocar el nombre, el número de DUI o el número de carnet, ¿verdad? Subir la fotografía. Posteriormente se abre una cuenta ya del estudiante, del aspirante, en las redes de la universidad y se descarga un recibo para proceder a su pago, ya sea electrónico o presencial en el Banco Agrícola. La aplicación cuesta $10, el único costo que tienen los estudiantes que desean ingresar a nuestra universidad. Ese es el primer paso. Ok, veamos el otro elemento importante que tiene que ver. ¿Cuántos son, cuánto es el cupo? ¿Estamos hablando de 25,000? No. Nosotros en los 11 o 12 se hablaba, ¿no? En los últimos 3 años, ¿verdad? Hemos tenido matrículas históricas que han rondado los 11,000 estudiantes. El año pasado, o sea,
en el ingreso de 2022, ingresaron alrededor de 10.400 estudiantes. De 25.000, creo, bachilleres que se gradúan. De 24.300 que aplicaron al proceso. ¿O 24.000? Sí. Ese fue el año pasado, ese es el ingreso de 2022. Pero de 2020 a 2021, nosotros recibimos en el ingreso de 2021 alrededor de 12.400 bachilleres ya que ganaron su cupo en la universidad. Esto es importante, estos datos, porque tienen que ver también con lo que ha pasado en la pandemia y la formación que los bachilleres están teniendo en los distintos colegios e institutos públicos del país. ¿Cuántos estudiantes aplican a nuestra universidad? Según los últimos 3 años, alrededor de entre 24.000 y 25.000 bachilleres aplican. La universidad tiene la capacidad de admitir poco menos de la mitad de los que aplican. Un 45, 47% de los que aplican van a quedar. Sin embargo, Ernesto, debo de hacer hincapié, estimados amigos y amigas que nos escuchan y nos ven en este canal, se gradúan, egresan de bachillerato año con año alrededor de 70.000 bachilleres. Este dato es importante porque quiere decir que de 70.000 potenciales estudiantes logran ingresar a la UES cerca de 12.000. ¿Y el resto? Esa es la pregunta importante. A ver, ahí es donde está, como decir, la almendra de esta, digamos, de esta discusión que tiene que ver precisamente con el acceso a la educación superior pública, porque no todos están en la capacidad de poder pagar estudios privados. ¿Qué pasa con ellos? Es correcto, Ernesto. Es una tragedia que debemos de reconocer. Es un tema que ustedes lo han abordado con, bueno, al final, al presupuesto, que dice el presupuesto de la... Le decía, es una tragedia que se debe de abordar desde los adultos, desde los profesionales, desde la clase política de este país, hacia las oportunidades que se le están abriendo a los jóvenes. El Estado de El Salvador, y no me refiero a un gobierno en específico, ha despreocupado la inversión de educación superior pública. Se ha despreocupado, se ha desatendido de esa inversión, de tal manera que hoy por hoy en este país, de cada 3 estudiantes universitarios, 2 están en una institución privada y solo 1 está en una institución pública. Y esto viene desde hace 40 años. Y eso está así desde que surgieron prácticamente de manera masiva las universidades privadas, ¿verdad? La primera universidad privada de este país se fundó en 1965 y posteriormente, a razón del conflicto armado y las ocupaciones de la Universidad de El Salvador, ocupaciones militares, fueron surgiendo otras instituciones de educación superior. Y no se trata que no existan universidades privadas. Hay universidades privadas de muy buena calidad en este país. Lo que se trata es que el Estado debe de asumir su responsabilidad y visualizar la educación superior como una estrategia de desarrollo de la sociedad, de los jóvenes. Entonces, le decía, si se gradúan 70.000, pero solo tenemos capacidad para absorber 12.000, ok, a nivel nacional son 70.000, ¿sí? Sí. Por todo, ¿verdad? Lo que sale. Aplican alrededor de 25.000. Correcto. Pero la universidad solo tiene capacidad para 10.000. Absorber alrededor de 12.000. 12.000. ¿Verdad? ¿Qué pasa con el resto? Esa es la gran pregunta, ¿verdad? Es el gran debate que hay. Esa es la gran pregunta que debemos de poner al centro, al margen de los intereses políticos. ¿Y cuál es el debate cómo se desarrolla este debate al interior de la misma universidad? ¿Cae en el tema de presupuesto? Tiene que ver lógicamente con el presupuesto. Pero antes de llegar al presupuesto hay que hacer una revisión conceptual de lo que significa la educación superior. En este país, desde la Constitución de 1950, es obligación del Estado brindar educación básica, de manera obligatoria y gratuita, prácticamente. Hoy que se discutía la reforma a la Constitución de la República como universidad, proponíamos y proponemos aún que este derecho a la educación se eleve a nivel universitario y que sea reconocido el derecho a la educación superior como un derecho humano.
De tal manera que el Estado, como lo dice el artículo constitucional, garantice la educación superior cuando ésta sea pública. Entonces, si yo conceptualmente tengo claro de que es una obligación del Estado y que no es una obligación en términos sino más que estratégicos para el mismo desarrollo, entonces ya el presupuesto es un tema en el cual se puede conversar. Entonces, si esto es importante, si esto es estratégico, si esto es construir futuro, si esto es construir nación, entonces veamos cuánto le vamos a invertir. Sí, hoy por hoy, el señor rector lo ha dicho en repetidas ocasiones, se está invirtiendo más, por ejemplo, en los privados de libertad. Hoy por hoy, el presupuesto que el Estado está dedicando a darle las garantías o los beneficios a los veteranos de la guerra es mayor que el presupuesto de la Universidad del Salvador. O sea, las deudas con el pasado son mayores que las deudas con el futuro. Y no se trata que se les quite el presupuesto a estos señores. De ninguna manera nosotros pensamos eso. Pero hay una descomposición, no sé si es la palabra correcta, hay una descomposición en todo esto. Es decir, no están dándosele la prioridad a quien debería de ser, que es la educación superior. Y sobre todo tratándose de la Universidad del Salvador, que es la pública, ¿no? Sí, por eso nosotros celebramos muchísimo que en 2021 tuvimos el presupuesto histórico más grande que la Universidad del Salvador ha tenido. En el 2021, con el gobierno actual, llegamos a un incremento de alrededor del 37% de nuestro presupuesto. Pasamos de alrededor de 92 millones de dólares, 92.8, alrededor de 132 millones. Actualmente. En presupuesto 2021. Se incorporó en el presupuesto. En esta administración, en este gobierno. Administración. Es el más elevado que se ha tenido de los últimos. Es el incremento histórico más grande que ha habido en el presupuesto de la Universidad del Salvador. Le voy a poner un ejemplo. Nunca habíamos tenido la disponibilidad que hoy tenemos para invertir en tecnología. 10 millones de dólares para promover la transformación digital de nuestra universidad. Lógicamente, las deudas con la Universidad del Salvador no son de este gobierno, son del país. La Universidad del Salvador, lastimosamente, y para beneficio de su propia historia y del pueblo, participó de manera prácticamente directa en muchos procesos sociales y se volvió enemiga del Estado. Y los gobiernos militares y los gobiernos de derecha la vieron como una institución que había que mantenerla estrangulada. Bueno, es que el papel contestatario, yo no sé si todavía se sigue dentro de lo que es digamos, ese ADN de la universidad, ¿no? El papel contestatario. La universidad no puede renunciar a su espíritu crítico. Exacto. Sin embargo, el espíritu crítico no puede ni debe entenderse como la adherencia a un partido político. Como una iniciativa de carácter partidaria o posturas partidarias. Así es. Y ahí está también la otra fibra sensible de esta discusión. Vamos a hablar de esto cuando regresemos. Con gusto. ¿Me parece? Vamos a 7:32 minutos. Gracias a usted por estar con nosotros. El Ministerio de Hacienda, entiendo también que hay una deuda de 30 millones para la universidad. Sí, vamos a hablar de esto cuando regresemos, que están pendientes esos fondos para la Universidad de El Salvador. 7:32 minutos y regresamos con más. Gracias por estar participando. Envíenos sus comentarios, sus preguntas. Nos interesa conocer qué opinan ustedes de estos temas importantes que estamos abordando sobre la Universidad de El Salvador y sobre todo el proceso de formación que tiene de cara a muchos estudiantes que aspiran a ingresar al alma mater. Estar protegido, esa es la actitud. No te detengas. En Fedemóvil y Fedebanking del sistema Fedecrédito puedes pagar a tiempo tus cuotas de seguro Fedecrédito. Bueno, gracias nuevamente a Sistemas Fedecrédito. Vamos inmediatamente a conocer este reporte de tráfico desde otro sector de nuestra ciudad capital. Vámonos hasta la Constitución, bajando el paso a desnivel en el cual está el monumento a la Constitución, para que usted aprecie cómo está también el tráfico a esta hora de la mañana si viene de la zona norte de San Salvador. Vea, ahí es evidente que el semáforo que conecta la avenida Sisimiles detiene un poco el tráfico. Ayer hacía mención, no sé qué día de estos, sobre la importancia que habría para evitar este tipo de concentración de vehículos,
tener agentes de tránsito para estar dando, digamos, prioridad aún sopesando como esté la luz del semáforo para que no se tenga este atasco en su momento de vehículos. Pero bueno, así hay otras arterias importantes, como lo dicen nuestros amigos en estos espacios cuando nos escriben, que debería de también el sector de la prolongación Maferrer Norte, los vehículos que están aparcados sobre la calle, hay muchos talleres que tienen y eso debería de ser tomado por la consideración porque hay muchos accidentes, dicen acá. Así es que gracias a Sistema Fedecrédito, pues ahí está el informe de tráfico. Recuerde usted disfrutar con alegría. Esa es la actitud, no se detenga. Solicite ya su tarjeta de crédito del Sistema Fedecrédito para que pueda gozar de muchos beneficios y por supuesto de muchas promociones. Estar protegido, esa es la actitud. No te detengas. En Fedemóvil y Fedebanking del Sistema Fedecrédito puedes pagar a tiempo tus cuotas de seguro Fedecrédito. Gracias. Continuamos conversando con el vicerrector académico de la Universidad de El Salvador, el doctor Raúl Asgúnaga, con quien estamos haciendo una evaluación sobre el acceso que tienen los estudiantes que surgen del bachillerato hacia la universidad. Ya vimos las cantidades que se dan y la capacidad que tiene la universidad, pero también otros aspectos medulares que tienen que ver con el presupuesto. Y veíamos sobre todo que la actual administración del presidente Nayib Bukele, en esta administración es la que se recibió el año pasado la mayor cantidad de presupuesto, ¿no? Es correcto. A 132 millones de dólares. Hemos tenido un incremento que para 2021 llegó al 37% del incremento del presupuesto. Veamos ahora el otro rol que tiene que ver precisamente con esa afinidad que debe de existir entre la Universidad de El Salvador y los gobiernos, sabiendo que es la única institución pública que le va a formar, a crear y a parir profesionales al país. Sí, es correcto. La Universidad de El Salvador no puede seguir siendo vista como un enemigo a vencer. La Universidad de El Salvador es una institución que por el contrario le ha aportado tanto a este país en condiciones bastante precarias, en condiciones de hostigamiento y de abuso. Entonces, también la Universidad de El Salvador debe tener su propio proyecto de desarrollo, ¿verdad? Coincidir su proyecto de desarrollo con las políticas públicas y lo que está pasando a nivel regional y en el mundo. La universidad no puede seguir ofreciendo las mismas carreras para siempre, sino la universidad tiene que ir innovando sus carreras, adelantándose a lo que la sociedad necesita en términos de tecnología, en términos de ciencia, en términos de cultura. De manera que la universidad también debe de considerarse a sí misma objeto de interés en sí. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros como universidad tenemos que desarrollar estudios serios y profundos que nos conlleven a transformarnos. La Universidad de El Salvador necesita una profunda reforma, una transformación importante que creemos nosotros hemos iniciado. Y ese inicio, Ernesto y estimados televidentes, ha tenido que ver con dos grandes decisiones que la universidad ha tomado. La primera es un proceso de acreditación con una acreditadora francesa, HCERES. Fuimos la primera universidad de este país en ser acreditada. Con bastante orgullo acompañamos otros procesos de universidades privadas que posteriormente han sido acreditadas. Esa acreditación internacional nos permite a nosotros estar entre las 5 universidades públicas de Centroamérica que ya pasaron por este proceso y que nos obliga a tener un plan de mejora. Plan de mejora que debe de verse reflejado en los planes de cada una de las facultades y en el plan de desarrollo institucional. Esta fue una decisión importante. La otra decisión importante que hemos tomado es una reforma que hicimos a los procesos de grado. Usted como buen graduado de nuestra universidad recordará lo difícil que se vuelve en algún momento terminar la tesis, realizar el proceso de grado en sí, hacer la graduación en sí. Muchos estudiantes nuestros han estado 6 años, 7 años estudiando, algo otros 5, pero se han tardado 3 años para hacer el trabajo de graduación. No nos podemos dar ese lujo en este país. En este país tenemos que vencer la burocracia y la universidad tiene que demostrar que es pública y es excelente, es pública y es de calidad. Entonces, en medio de la pandemia,
en 2020, la Asamblea General Universitaria aprobó una reforma de nuestra reglamentación y hoy nuestros estudiantes, como proceso de grado, pueden hacer las tesis, pero también pueden hacer pasantías. Usted puede tener muchachos de periodismo aquí haciendo pasantías. Puede también, y se está desarrollando ya como modalidad de proceso de grado, cursos de especialización en áreas específicas. Si un plan de estudios es un plan de estudios de hace ya 20, 25 años, a través de los cursos de especialización, nosotros hemos incorporado ese elemento novedoso que permite que los muchachos se acerquen a lo que está pasando más recientemente en su especialidad. Y por último, las pasantías profesionales. Esto, Ernesto, usted como graduado de nuestra universidad se recordará que la universidad, al tener una postura política definida y radical, estaba alejada de la gran empresa, alejada del Estado. Entonces la universidad estaba enconchada. Hoy nosotros lo que queremos es que la universidad se vincule con el Estado, que nuestros estudiantes vayan a realizar pasantías a los ministerios de todas las especialidades. Bueno, ¿y será que habrá cambiado un poco esa percepción de los gobiernos anteriores con relación a este? Porque si yo recuerdo en su campaña, el mismo presidente, cuando andaba, el actual presidente Nayib Bukele, él llegó a la universidad y se comprometió a desarrollar muchos apoyos para el alma mater, ¿no? Prueba de ello, ahí está el primero, el tema del presupuesto. El tema del presupuesto. Sí, pero hace falta más. Creo. Algo que coincidimos grandemente con esta administración, que es una aspiración histórica de nuestra universidad desde los años 60, desde el rector Fabio Castillo Figueroa, y es que la universidad debe de llegar a los departamentos en el interior del país. La universidad no puede seguir estando solo en San Salvador, y en las condiciones que San Salvador hoy tiene de tráfico y de presión social. La universidad tiene que llegar a Chalatenango y acompañamos y agradecemos las gestiones de la ministra María Chichilco, quien de manera valiente nos ha acompañado para que las instalaciones del penal de Chalatenango, que estaban en propiedad del Ministerio de la Defensa Nacional, hoy pasen a ser propiedad de la Universidad de El Salvador y que allí construyamos una sede de la universidad. Una deuda histórica. De eso se comenzó a hablar a mediados de los años 90, cuando terminó la guerra y se suscribieron los acuerdos de paz. No hemos logrado avanzar. ¿Sabe usted, estimado televidente, que la última facultad y sede de la Universidad de El Salvador se abrió en 1988? Y que las primeras dos sedes, San Miguel y Santa Ana, se abrieron en el 65 Santa Ana y en el 66 San Miguel. Es decir, las sedes de la Universidad de El Salvador se han abierto de manera muy distanciada en el tiempo. Y eso genera más presión a la sede central. Ok, interesante el punto y voy a correr un poco en el tiempo porque hay una pregunta acá que hace un televidente. Ernesto, me parece muy interesante lo que dice tu invitado. Felicidades. Ernesto, pregúntale cuánto invierte de ese presupuesto en la formación de sus profesores, porque la educación superior, a criterio de muchos casos de estudiantes, hemos visto que hay una deficiencia en la formación y en las competencias mismas como profesionales cuando se gradúan. Pregunta. Bueno, agradecerle al televidente la pregunta porque este es uno de los aspectos centrales. Si yo le hablé del tema de la concepción de la educación superior, luego... y del acceso, ¿verdad? Sí, y de la equidad y de la calidad, ese es el otro tema. ¿Cómo este país puede garantizar un sistema de educación superior de calidad? ¿Cómo este país puede definir un sistema de indicadores de la calidad? Porque cuando yo hablo de la calidad, tiene que ser algo mensurable, algo medible. Le voy a poner un ejemplo. En el 2021, nosotros graduamos 6.700 nuevos profesionales. Pero en el 2020, producto de la pandemia y de muchos otros factores, graduamos solo 3.900 nuevos profesionales. Entonces, un criterio de calidad es en cuántos años un estudiante universitario termina su carrera. Y no es que la que se tarda más, la que es más difícil, es la mejor carrera. No es así. La tasa terminal de graduados en América Latina es muy, pero muy por abajo de lo que es, por ejemplo, en Japón y en Alemania. Es decir, nuestras instituciones tienen que comenzar a medir la calidad y por eso
y agradezco yo particularmente al licenciado Cristian Aparicio, que este día a las 9 de la mañana estaremos reunidos. Por primera vez, fíjense, yo tengo 27 años de trabajar para la Universidad de El Salvador, he sido decano 8 años y ya casi 3 años de ser vicerrector. Por primera vez nos vamos a reunir las instituciones de educación superior públicas, es decir, la ENA, la Escuela Militar, de Agricultura, ¿verdad? La Academia de Seguridad Pública, la Universidad de El Salvador. Por primera vez nos vamos a reunir para hablar del tema de la calidad de la educación superior pública. Interesante. Vamos a hacer una pausa y regresamos con eso. Hay muchas preguntas que tienen que ver con precisamente el proceso de formación de estudiantes. Por ejemplo, dice acá un televidente que nos escribe desde Los Ángeles, muchísimas gracias, dice: Ernesto, el punto medular también consiste en que a la Universidad de El Salvador le toca recibir el bachillerato, dice, o el bachiller, me imagino que a eso se refiere, el bachiller que viene con deficiencias para poder entrar a la Universidad de El Salvador. ¿Qué canales o filtros existen para poder de alguna manera o no aceptarlo o adaptarlo a un nuevo modelo de estudio más exigente? Dice. ¿Qué tipo de bachilleres reciben ustedes? Esa es la pregunta. Voy a la pausa y no nos cambien, regresamos. Con Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Vamos a aprovechar, darles lectura a las preguntas que son muy importantes que están haciendo nuestros televidentes. Y uno habla sobre la calidad de estudiantes. ¿Qué calidad de estudiantes de bachillerato recibe la universidad? ¿Pueden ustedes categorizarlo? Bueno, quiero decirles que la calidad de la educación en el país en sí, ¿verdad? Hay que ubicarla a nivel internacional. Y en Centroamérica no somos precisamente de los que tenemos mejores puntajes. Sin embargo, a la Universidad de El Salvador llegan diversos tipos de estudiantes, porque los tipos de ingresos que tenemos son variados. Lo que más se conoce y se difunde es el examen de nuevo ingreso, al cual se somete la mayoría. Sin embargo, desde el 2013, la universidad estableció un ingreso por excelencia académica. ¿Qué quiere decir eso? Que los estudiantes que sacan nota excelente en la PAES, hoy prueba avanzo, pueden ingresar de manera directa a la universidad sin hacer el examen. Para 2022, 840 entraron por esa dinámica, ¿verdad? También tenemos la otra alternativa de ingreso sin hacer el examen, y es que hay 91 municipios de nuestro país definidos en extrema pobreza severa, en donde los bachilleres de esos municipios que residen y que han estudiado en esos bachilleratos pueden ingresar a la universidad sin hacer el examen. Ahora, el examen es como el filtro que nosotros tenemos. Los que entraron en el 2022, los primeros que fueron a hacer el examen, quiero decirles que casi 5.000 no llegaron a 3. Sí, casi 5.000 bachilleres. Desde ahí se puede ver. Desde ahí comienza un filtro a operar. Lógicamente, nosotros tenemos que darles alternativas, como dice allí muy bien el estimado. Sí, porque tiene que asumir, pero no debería de ser así. Al final, la Universidad de El Salvador surge para formar buenos profesionales. El ideal es que todo aquel que toque la puerta de ingreso de nuestra universidad tenga una silla, tenga un cupo. Bueno, ese es el ideal. Ese es el primer paso, pero lo otro es que llegue también con capacidades para poder hacerlo. Nosotros, Ernesto, y estimados estudiantes que van a aplicar al proceso, habilitamos un curso de ambientación a la universidad, solo que hoy es en línea. Para poderlo hacer. Buscamos nivelar a los estudiantes de bachillerato, les hacemos pruebas, exámenes pues que sean para que ellos se vayan preparando para el examen definitivo. Ok, hay otra pregunta bien interesante que se da en el contexto de lo que pasa en el país en materia de seguridad. Dice acá el televidente: Ernesto, ¿qué filtros se está ocupando la Universidad de El Salvador para evitar que grupos delincuenciales o pandilleros lleguen a clases? Sobre todo porque muchos padres de familia no enviamos a la Universidad de El Salvador precisamente porque esa es una realidad que ahí se está y de la cual no hablan mucho. Aquí pone otro ejemplo, otro televidente dice: en efecto, muchos profesores se ven presionados y presionados también por estos muchachos que de pasarles la materia si esto no los aprueban.
Bueno, una de las novedades... Cuéntanos un poquito esto, ¿es cierto esto? Como una de las novedades que nosotros tenemos hoy, que nuestros estudiantes van a volver a clases presenciales cuando el Consejo Superior Universitario lo establezca, es que se ha comenzado a instalar cámaras en todo el campus de nuestra universidad. Inclusive en las aulas, en 240 aulas, hemos colocado pantallas digitales de 84 pulgadas, de manera que la clase sea grabada. Cualquier incidente, por ejemplo, en algunas ocasiones hay denuncias de comentarios hirientes de profesores a los estudiantes. Hoy va a ser grabado. Y el estudiante podrá registrar al final de la clase a través de un código QR, ¿verdad? O a través de un dispositivo móvil, podrá pedir la copia de la clase. ¿Los maestros denuncian en algún momento este tipo de situaciones de alumnos que los amenazan para pasarlo? Siendo yo decano en Santa Ana, conocí de un caso de un profesor que estaba siendo denunciado, de un profesor que fue violentado. Estaba denunciando una situación. Fue violentado, era una profesora de matemáticas. Ella estaba en la parada de buses frente a la universidad y alguien pasó en buen salvadoreño con un palo y le pegó en la cabeza a la profesora. Le hizo una cortada importante a nivel de la ceja. Yo, Ernesto, en esto quiero hacer hincapié. Nosotros como administración venimos implementando un modelo que garantice a nuestros estudiantes, hombres y mujeres, una estadía placentera y segura en la universidad y de calidad, lo cual no implica que hayan situaciones aisladas. Por ejemplo, hoy que volvamos a clases, en cada una de las entradas habrá una pluma y estará siendo grabado el que ingrese en el vehículo. Le registraremos en el sistema su placa, cada vehículo que ingrese, como los que están en los centros comerciales hoy en el país. Claro. Esto generará mejores condiciones de seguridad. Ok, aquí hay otra pregunta que, más allá del punto que es medular, la está haciendo un televidente. Dice lo siguiente: ¿qué concordancia, creo que es porque están pasando rápido, qué concordancia tienen el modelo de formación y de carreras universitarias que da la Universidad de El Salvador con respecto a las necesidades del mercado? Aquí, según lo que dice él, existe una disparidad por la formación de profesionales en determinadas disciplinas, cuando en el mercado realmente estas no se requieren o están copadas. Ponen un ejemplo en el tema de los abogados, perdón, no quiero poner un caso muy específico. Esta pregunta es importante. Y hasta de periodistas, pero aquí plantea también el tema de periodistas. Esta pregunta es importante también porque tiene que ver con la vocación del joven y con las alternativas de formación que tiene. Para 2023, y esto ya lo comenzamos a implementar en 2021 y 2022, nosotros impulsamos 4 carreras nuevas que yo invito a los aspirantes a que exploren de qué se trata. Biología marina. No tenemos en este país biólogos marinos. Y una de las riquezas precisamente que tiene el país es la costa. Es el territorio marítimo. El territorio marítimo es algo contradictorio en el nombre, pero el espacio marítimo. Entonces queremos formar biólogos marinos. Ya tenemos estudiantes de esa carrera. La implementamos pues ya en este año. ¿Robótica? Tenemos también nosotros a nivel de maestría programas de esa naturaleza. La otra carrera que yo creo que es bien importante explorar por parte de nuestros aspirantes es la ingeniería en geología. No tenemos especialistas que estudien la geotermia, que estudien las propiedades y las riquezas del subsuelo de nuestro territorio. También estamos impulsando una carrera que es completamente en línea, que es la ingeniería en desarrollo de software. Una ingeniería en desarrollo de software. Ya no queremos un ingeniero en sistemas informáticos generalista, sino haya algo más específico. También estamos ofertando como novedad la licenciatura en anestesiología perioperatoria. Vea que estas carreras, primero, no tenemos especialistas y los mercados están abiertos. Y esto
¿Por qué lo queremos hacer así? Porque queremos desestimular y que los estudiantes quieran entrar a Derecho, quieran entrar a Medicina, quieran entrar porque a ya las son carreras campos de siempre. demasiado saturados. Aquí hay una pregunta así rapidito que le quiero hacer. ¿Qué piensa usted de las intenciones de cambiar el reglamento y la ley de la Universidad de El Salvador? Bueno, ¿Cuáles son las amenazas que ven ellos? Eso aproximadamente un mes fue noticia nacional y nosotros invitamos al director nacional de Educación Superior, el maestro Cristian Aparicio, y él de manera tajante nos dijo, no existe ninguna propuesta al respecto. Esto comenzó a circular aparentemente como una fake news. Sin embargo, una noticia falsa, no es más un rumor. Sin embargo, la universidad está preparada. La universidad está preparada para impulsar una reforma. Lógicamente, creemos que se debe de respetar que cualquier reforma en la Universidad de El Salvador debe nacer de la universidad misma, del gobierno colegiado que al interior de la institución hay. Doctor, gracias por haberme acompañado, ha sido muy provechosa. Espero más adelante tenerlo acá cuando hagamos análisis pertinentes sobre la educación superior. Yo creo que este es un tema que no puede dejarse de estar abordando, sobre todo porque las apuestas de desarrollo de cualquier país están sustentadas en la educación. Completamente de acuerdo, no hay nada. Le agradezco su espacio, un cordial saludo a los padres de familia, a los estudiantes, los estamos esperando para poderles orientar, para poderles guiar en este proceso de aplicación, y a toda la comunidad universitaria de la Universidad de El Salvador y a mi familia que me está viendo desde Ciudad Arce. También un saludo muy especial para el maestro Roger Arias, ¿verdad? Rector de la universidad, ¿verdad? Sí, claro. De hecho, el rector me delega para que lo represente. Exactamente, un saludo para él también. Vamos a invitarlo más adelante que nos acompañe y podamos hablar de estos temas con el maestro Arias. Así es que un saludo muy especial a toda la comunidad universitaria, también a todos los maestros, aquellos que fueron mis maestros, creo que todavía están ahí. Un saludo muy especial. Bueno, por mi parte, eso es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.